Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Vamos a empezar con la palabra de Dios. Bienvenidos todos. La palabra de Dios no depende de los tiempos y nuestro corazón tampoco depende de los tiempos, porque siempre necesita la palabra de Dios. Y tal vez en esos tiempos de angustia, que es todavía nada, sentimos un poquito más susceptibles a la palabra de Dios. Vamos a aprovechar y seguimos, hermanos. Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula El tiempo transcurrido, y nuestro pasaje principal, lo vamos a repasar, se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 5. Ahí prepárense, dice la palabra de Dios: todos los tardos para oír, hoy es el día para que por fin ya lo oigas. Dice: de esto tenemos mucho que decir, de las verdades que se declaraban antes, aunque es difícil de explicar a las personas que no querían oír. Eso es lo que está diciendo, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Es difícil de explicar alguna verdad espiritual a la persona la cual no la quiere aplicar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y luego nos dice: debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, si ustedes me van a decir: ay, esa pastora otra vez va a hablar de lo mismo, claro que sí. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando es necesario, hasta cuando tú vas a empezar a producir el fruto que Dios te quiere que produzcas, cuando ya vas a ser maestro. Tú, dice la palabra, necesitas ya ser maestro, pero habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso, hasta donde es necesario, vamos a hablar de la palabra, de la misma palabra, de los mismos rudimentos de fe. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Bendito sea nuestro Señor. Y aquí, mis hermanos, estamos esta base de nuestra predicación. ¿Qué tiempo pasó? Esta serie tiempo transcurrido dice que tiempo ya pasó. Pasó tanto tiempo que tú estabas sentado escuchando la palabra de Dios, que en ese tiempo que pasó ya deberías de ser maestro, y esta palabra que te la estoy enseñando hoy ya deberías de estar enseñando a los demás. Tal vez allí en la célula, tal vez abriendo una misión en tu colonia, tal vez yendo predicando a los hospitales, tal vez en un pueblo o hasta en otro estado, abriendo una obra, instruyendo a los débiles, instruyendo a los nuevos, convirtiendo a la gente al conocimiento de Dios, pero sigues en lo mismo con la leche en la mano. Tienes tu bebero, tienes tu chupón y que alguien te esté cuidando. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la vez pasada, mis hermanos, empezamos a ver la falta de nuestra entrega por la falta de entendimiento de las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira, nuestra perseverancia y nuestra dedicación depende de
perseverancia de entendimiento de la verdad. Si tú crees que la coca te va a lastimar, que produce perseverancia de no tomarla. Tú sigues perseverando en conocimiento, entonces sigues perseverando en la acción. Esto es lo que sucede cuando perseveramos en la palabra de Dios, creyendo que es buena para nosotros, entonces perseveramos en practicarla en nuestra propia vida. Pero como no lo hacemos, como desviamos, como usamos la palabra como entretenimiento, como calmante, como analgésico, como una forma de club social, como un convivio bonito, como distracción de la rutina, entonces nuestra vida jamás se cambia. Tiempo transcurre, tiempo pasa, tú eres oyente, yendo a la universidad ya 4, 5, 6, 7, 8 generaciones recibieron la licenciatura en tu especialidad y están practicando y están desarrollando su profesión. Tú sigues siendo sentado en el banquito escuchando lo mismo y jamás entras en la realidad de la profesión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces la vez pasada empezamos a ver una verdad muy importante que nos va a ayudar a salir de la guardería, que nos va a ayudar a salir de la inmadurez y perseverar en el crecimiento, tomando las responsabilidades para ser maestros, para empezar el producir el fruto de salvación. Entonces, Hebreos 4, recuerdan que esta serie está basada en el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos 4, la vez pasada estábamos viendo, y hoy lo vamos a otra vez repasar y profundizar, Hebreos 4, 15 a 16, donde nos decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquemos pues confiadamente el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Entonces, la vez pasada, y los que no vieron, no escucharon la prédica del domingo pasado, les invito a que entren en nuestra página web www.micasadesantidad.com o nuestro canal YouTube Ministerio Internacional Casa de Santidad, o bien a nuestra página Facebook Ministerio Internacional Casa de Santidad, y escuchan esa prédica, porque ahí estábamos viendo que Dios conoce nuestras debilidades, pero ¿qué son debilidades? Debilidades no son nuestros pecados, debilidades son nuestros músculos débiles de fe, las que tenemos que todavía desarrollar. Tal vez tú eres paciente pero codo, o tal vez tú eres generoso pero eres gritón o enojón, o tal vez eres una persona que entregas tu cuerpo para servir a Dios pero no tienes amor, y dice la palabra que todo eso es en vano. Entonces, debilidades son partes de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que nos falta someter a Jehová. Entonces, cuando Jehová te ve en nuestro Mesías, que tú estás desarrollando la vida de fe, pero te faltan algunos músculos, es como un buen entrenador dice, ok, tu abdominal está bien, pero necesitamos trabajar tu espalda, y te ofrece ejercicios para fortalecer tu espalda, o tus piernas, tus rodillas, o tus hombros, lo que te falta. Esto dice la palabra, que Él conoce nuestras debilidades y compadece. La palabra compadecer no significa, ay, pobrecito. Es como pensamos, es que mi Diosito conoce mi corazoncito y conoce mis debilidades. Mentira, no te engañas. Compadecer significa detectar, significa tener compasión y ofrecer la solución. Porque si tú
ves el problema, pero no ofreces la solución, eso no es compasión, es lástima. Esto es la diferencia, yo quiero que lo grabes muy bien. Porque podemos tener lástima de una persona en la calle, pero no le ofrecemos solución de su problema, y menos si ni quiere salir de allá. Entonces, compadecer es detectar nuestra debilidad. Mesías detecta nuestra debilidad porque Él vivió la vida de cuerpo como nosotros, tenía hambre, tenía sed, se enojaba, se frustraba, luego tenía preocupación, lloraba y se cansaba, y etc. Entonces dice la palabra que ve nuestra debilidad. Y luego dice, la comprende porque Él mismo la vivió, lo rechazaban como nos rechazan. Pero no, allí no queda, Él nos ofrece la solución. Por eso dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe que en tu debilidad tú no debes de estar pecando, no debes de estar flaqueando. En contrario, tu debilidad Él quiere fortalecer y convertirla en tu fuerza. ¿Cuál es la solución en nuestra debilidad? Acerquemos con confianza a trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tú conoces tu debilidad, tú conoces las situaciones que te enojan, tú conoces situaciones que te frustras, tú conoces las situaciones donde puedes flaquear. Entonces, ¿qué haces? Antes de esperar que tú enojas, que te frustras, que te flaqueas, para recibir ayuda idónea o socorro oportuno a su tiempo, significa antes y no después, te vas al trono de gracia. Señor, en esta situación yo sé que no tengo suficiente fuerza. Vas con Jehová y le dices, ayúdame, Señor, para que esta situación convierte mi debilidad en mi fuerza, para que yo no me enoje, para que yo no me frustre, para que yo no me flaquee, para que yo no me caiga, porque todos somos propensos a eso. Entonces la palabra de Dios nos advierte que Mesías conoce y tiene solución para nuestra debilidad. Entonces dice la palabra que Él es nuestro sumo sacerdote, y ya hemos visto, no una vez, pero muchas veces hemos visto que sumo sacerdote es el representante de hombre ante Dios. Nosotros como hombres no tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios por nuestro pecado, no tenemos. Pero como Él es nuestro sumo sacerdote, ¿y qué hace sumo sacerdote? Vamos a ver en Éxodo 25, 17 a 22. La palabra de Dios dice, harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura. Y está describiendo el lugar santísimo y el arca de pacto. Y luego dice, ¿para qué sirve? Allí me encontraré contigo, versículo 22. Y de sobre el propiciatorio, de entre de los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Ese es el lugar de encuentro con Dios, el arca de pacto o trono de gracia. Muchos pensamos que trono de gracia, imaginamos un trono muy grande y el rey está sentado allí en su corona, en su resplandor y etc. Pero en realidad, trono de gracia, la palabra dice, es el lugar donde Dios propicia, donde Dios tiene misericordia de nosotros, y lo estamos viendo que es el lugar donde entraba sumo sacerdote, rociaba la sangre para que nosotros podemos también acercar y tener comunión con Dios. Entonces,
En el libro de Hebreos capítulo 4, 15 y 16, la vez pasada empezamos a ver tres verdades. La primera vimos que Mesías es nuestro sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es muy diferente de los sumos sacerdotes. En Levítico 16:2 dice: dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Estamos viendo que propiciatorio es el lugar de encuentro con Dios. Y entonces dice que no en todo tiempo tenían derecho a entrar, pero solo una vez al año y solo sumo sacerdote. Pero ahora estamos viendo que nuestro sumo sacerdote es Mesías, que Él compadece, conoce y tiene solución para nuestras debilidades, que Él fue tentado como nosotros, pero no pecó. Por eso tenemos confianza a través de Él acercar a nuestro Padre para alcanzar la misericordia y ayuda para que no caigamos, para que no nos separamos de Dios. También estábamos viendo en segunda de Timoteo 2:5 decía, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Mesías Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Él es nuestro sumo sacerdote. También estamos viendo la verdad número 2, que Dios comprende nuestras debilidades. Esto es muy importante, ya lo dijimos, ahorita vamos a repasar. Dice, tenemos un sumo sacerdote que compadece nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fíjense que cuando estamos leyendo del lugar propiciatorio, lo que vimos en Levítico 16:2, donde entraba el sumo sacerdote para tener encuentro con Dios de parte del pueblo, estamos viendo que Él tuvo que expiar el pecado, tanto el suyo como del pueblo. Y la palabra hebrea para expiar es la palabra caporet, que deriva de capar, lo que significa cubrir o cubierta. También significa purgar, hacer expiación o hacer la reconciliación. Entonces, con diferente vocal y las mismas letras de palabra capar que se pronuncia kofer, significa el precio de una vida o de un rescate. La palabra caporet también está relacionada con la palabra que conocemos Kippur, la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación o el día de propiciación. Entonces, este lugar de propiciación o propiciatorio, hermanos, caporet, esa tapa caporet, la cubierta, significa lugar donde se expía, donde se restaura la misericordia de Dios para nuestras vidas. En Levítico 16:30, la palabra nos dice, porque en este día se hará caporet, expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Y así como les comenté que como Dios conoce y comprende nuestras debilidades, porque Mesías vivió nuestra vida, vivió nuestra tentación, pero no cayó en ella, la palabra de Dios dice que Él como sumo sacerdote nos ofrece la salida. ¿Cuál es la salida? Es caporet, propiciación, para que nosotros seamos
limpios, para que recibimos misericordia, hallamos gracia para ayuda, socorro, ayuda en su tiempo, ayuda idónea, dice la palabra de Dios. La palabra expiación, lo voy a repetir, significa cubrir, purgar, hacer expiación, cubrir más, cubrir el excedente, pacificar y propiciar y reconciliar. Entonces, esta arca de alianza o el arca como la conocemos es el mismo trono de gracia, mis hermanos. Fue hecha de madera de acacia cubierta de oro dentro y por afuera. Madera, la naturaleza humana de nuestro Mesías. El oro, la naturaleza divina de nuestro Mesías. Representa que nuestro Mesías, el mismo, es propiciación por nuestros pecados. Y lo estamos viendo bien en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde nos dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que ya no pequen, hermanos, ya no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, mis hermanos, cuando vemos en el libro de Números 7:89, que al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde el encima del propiciatorio, el trono de gracia, el mismo Mesías, porque Dios hoy habla a nosotros en la palabra encarnada. Lo vemos en el libro de Hebreos. En los tiempos antiguos hablaba en diferente forma en los profetas y en instrucciones y a través de ángeles, pero hoy nos está hablando en su Hijo Mesías. Dice, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio o sobre el trono de gracia de entre de los dos querubines, y él les habló. Entonces, mientras el caporet, este propiciatorio, representa la relación que debemos que tener con nuestro Creador, también representa el medio de salvación del pecado a través de la sangre esparcida sobre este propiciatorio. Sin derramamiento de sangre no hay pecado, y la sangre esparcida es la sangre de nuestro Mesías, mis hermanos. Tercera verdad, la cual encontramos. La primera dijimos que Mesías es nuestro sumo sacerdote. La segunda, que Dios comprende nuestras debilidades. Y la tercera, que Él abrió el camino a su trono de gracia. Estábamos viendo que antes entraba solamente sumo sacerdote según el orden de Aarón. Una vez al año tuvo que pasar por el velo o la cortina que separaba este lugar sagrado del resto del templo, y ninguno del pueblo pudo haber acercado a ese lugar, al propiciatorio. Pero estamos viendo que nuestro Mesías abrió el camino para que con confianza podemos acercar al trono de gracia para recibir ayuda idónea, hermanos. La palabra cortina se deriva de la palabra perek. La palabra cortina es la palabra parokhet y se deriva de la palabra perek, y que se puede significar fracturación o fractura. Significa rigor, también significa severidad. Y esta cortina
representan lo que sucedió con nosotros, donde dice la palabra de Dios que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta cortina representa a los ángeles que Dios puso cuando sacó a Adán y Eva del jardín de Edén, para que guardan la presencia de Dios, entrada al árbol de la vida del hombre. Los sacó, los separó por su misericordia para que no comen el fruto porque si ellos hubieran comido el fruto ya no tendría solución el pecado, ya no se podría redimir. Entonces esa palabra paroquet significa también, proviene de que significa rigor, que significa severidad. Y esta cortina representa la separación de Dios con el hombre. Significa que por la causa del pecado, el hombre no tiene entrada a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, ni tiene derecho de pedir ayuda idónea. Pero fíjense qué sucede. El Mesías no es solo nuestro sumo sacerdote, no solo comprende nuestras debilidades y allí lo deja todo. Nuestro Mesías, ¿qué hace? Él abre el camino, la entrada a su trono de gracia. La palabra dice en el Evangelio de Mateo 27, 50 y 51, dice así: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bendito sea el nombre del Señor. La severidad de Dios por el pecado del hombre, el rigor de Dios, por el pecado que fracturó, que rompió la relación de Dios con el hombre, separó al hombre, lo sacó de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Dice la palabra de Dios: sin derramamiento de sangre no hay redención del pecado. Nuestro Mesías muere en mi lugar y en tu lugar, y su cuerpo, que representa esa cortina de separación, muere. Esa cortina se rasga en dos, de arriba a abajo, para que tú y yo, dice la palabra de Dios, podemos con confianza acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la palabra con libertad del griego significa con libertad de expresarse, abiertamente, francamente, decir sin ocultamiento, sin ambigüedad, con confianza libre y audaz, con alegre valentía, con la garantía. Entonces, fíjense qué hermoso, mis hermanos. Dice la palabra, ya lo vimos, que tenemos un sumo sacerdote. Que este sumo sacerdote abrió el camino. Y él abrió camino no con la sangre de animales. Es increíble, tan increíble. Fíjense en Hebreos 10, 19 al 22, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, fíjense, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Para quién se partió este velo, mis hermanos? Para los que fueron a la cruz con el Mesías, para los que murieron para el pecado, para los que nacieron de nuevo, para los que dijeron no al hombre viejo, para los que dijeron, Dios mío, tú eres mi esperanza, no para los que siguen andando en pecado como nunca Cristo murió, no para los que siguen viviendo doble vida y doble estándar, no para los flojos, no para los engañosos, no para los de doble ánimo, no para los de mentirosos y manipuladores. Dice, el camino está abierto para los que purificaron su corazón de mala conciencia. Es por decir que ya la gente que no se rige ya por su propio deseo, mala conciencia, pero por la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que nuestra conciencia es la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que nuestra conciencia hoy, nuestro sentir hoy, son mandamientos de Dios? Porque si mi corazón desea matar, pero la palabra dice no mates, no mato, porque ya mi conciencia no me rige, yo ya purifiqué. Si mi con mala conciencia dice quédate a dormir poquito más, luego escuchas la prédica, ya que va a estar en la página, pero tú sabes, no es que yo pertenezco al pueblo de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a andar aprovechando ese tiempo, andando ahí por la casa todo sucio, porque no quería levantarme, prepararme? Porque yo sé que tengo una cita divina con Dios. Y no es solo personal, es corporativa, es con todo el pueblo, es parte de disciplina, es parte de entrega. Por eso estoy preparado, porque yo ya no me rijo con mis deseos, mis flojeras, mis berrinches, pero por la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es por decir, ya no voy a estar en adulterio, ya no voy a estar en robo, ya no voy a estar en droga, en vicios, ya no voy a estar en manipulaciones, mentiras, ya no voy a estar en flojera, pero voy a estar en la palabra de Dios. Entonces tengo confianza. Cuando me equivoco, cuando me debilito, tengo confianza acercar a su trono de gracia para decir, Señor, ayúdame, porque me siento débil. Señor, ayúdame porque en estos tiempos de crisis, en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de virus, me siento miedo. Siento miedo por mis hijos, por mis padres que ya son grandes. Me preocupo por mi esposo que tal vez no tiene bien sus pulmones, o por mis hijos que se enferman ya seguido de bronquios. Señor, me preocupo. ¿Sabes qué? Señor, conoce tu debilidad. Él conoce tu preocupación y tú vas al lugar adecuado para recibir ayuda idónea y su espíritu te va a decir, no tengas miedo, mi hijo. No tengas temor, mi hija, porque yo conozco y aquí estás en el lugar correcto. Y te va a dar fuerza, te va a restaurar la paz y te va a decir estoy contigo y con los tuyos hasta el fin del mundo. Esto es la fe, mis hermanos. La fe que está basada en la confianza, no solamente en cosas sencillas que Cristo es mi Salvador, porque eso es rudimento de fe y muchos no queremos partir de allá, pero Él es también completamente el dueño de mi vida y Él tiene derecho a hacer lo que quiere conmigo.
porque Él es el Señor. Eso ya es para maduros. Y si Él me dice, aguanta, lo voy a aguantar, porque Él tiene derecho de decir, párate y me paro. Tiene derecho de decir, camínate y yo camino. Él tiene derecho de decir, vámonos, y me levanto y me voy juntamente con Él. Esto, mis hermanos, es la fe la que nos lleva a someternos a la palabra de Dios. Esto es la fe que me lleva a madurar, tomar responsabilidad, porque mi vida está dirigida por Dios. Mi vida no está dirigida por mí mismo. Yo solo administro mi vida según sus planes, según sus propósitos, según sus mandamientos y según sus estándares. Precisamente por esa misma razón me vivo confiadamente, porque dirijo la vida por el camino que Él pone delante de mí. No por donde yo quiero, no por lo que yo deseo, no por lo que yo busco, no por lo que me gustaría. Pero Él es mi camino y yo administro mi vida según su voluntad. Y por eso dice la palabra que yo voy a vivir confiadamente. ¿Cómo vas a vivir allí? Dime. ¿Cómo, hermanos? Confiadamente. Confiadamente. Entonces, la palabra de Dios dice que acercamos con confianza a su trono de gracia. Confianza, sabiendo que el sacrificio está hecho, sabiendo que nosotros sometemos nuestra vida a sus preceptos y sus planes y sus estándares, y eso nos da confianza que donde somos débiles, Él lo conoce, Él compadece, y acercamos a su trono de gracia para recibir solución y fuerza para nuestras debilidades. Amén. Entonces, mis gracias, hermana Rosalía, hermana Tati, confiadamente, gloria a Dios. Y vamos ahorita, mis hermanos, allí donde están ustedes, preparan sus corazones. Vamos a entregar nuestros corazones a Él. Vamos a entregar nuestras vidas a Él completamente. Y vamos a decirle, Señor, tú eres mi Señor. Haz lo que tú quieres, lo que tú consideras que tienes que hacer conmigo, hazlo. Porque yo voy a confiarte y voy a vivir confiadamente. Vamos a orar y vamos a entregar nuestra vida. Vamos a orar primero según el Salmo 51. Si pueden abrir conmigo Salmo 51. Y vamos a leerlo todos juntos. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Fíjense, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, dice la palabra, acabamos de ver, que tenemos confianza acercar a su trono de gracia para recibir ¿qué? ¿Qué? ¿Qué recibir? Ayuda idónea. ¿Alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia. Buscamos dos cosas, misericordia y gracia, porque no son los que merecemos, por eso los buscamos. Pero tenemos confianza, porque somos lavados por su agua pura. Por eso venimos hoy con confianza para alcanzar su misericordia, hallar su gracia. Ten piedad de mí. Dilo allí donde estás, mi hermano. Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Todos juntos, hermanos. Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis
rebeliones. Y ahora vamos a tomar un momento y tú en oración allí donde estás, confiesa al Señor tus rebeliones, porque también los conoces, ¿cierto? ¿Sabes dónde eres rebelde? Sabes. En esa oración empieza a confesar tus rebeliones. Si son rebeliones de carácter, si son rebeliones del orden, si son rebeliones de flojera, sea lo que sea, confiésalo en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y Jehová, ten piedad de nosotros. Hay tanta rebelión en mi alma, y Jehová, perdóname. Hay tanta impaciencia, enojo, frustración. Cuando llega la tensión de las situaciones, mi corazón empieza a revelar. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que digo cosas, que pronuncio las palabras enojadas. Sea cual sea tu rebelión, confiésala, mi hermano, porque estamos en lugar correcto en la presencia de Jehová. Confiésalo. Sigue orando mientras yo sigo leyendo el Salmo. Dice, y lo que tú escuchas, óralo también. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y otra vez dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Allí donde estás, en lo íntimo, habla con el Señor. Dile qué es lo que estás buscando en tu vida. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y ahora juntos, crea en mí, oh Jehová, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aquí estamos viendo, hermanos, la etapa de ser maestros es donde debemos de estar todos. Tiempo transcurrido ya, Señor, perdimos mucho tiempo, y muchos de los que están escuchando esa palabra ya deberían de ser maestros, pero siguen buscando leche, Señor. Perdona a tu pueblo por descuido. Perdona a tu pueblo por indiferencia, por acomodarse en sus casas, en los tiempos cuando podrían estar saliendo, Señor. Pero hoy tenemos que estar encerrados en las casas, Señor. Convierte ese tiempo en comunión íntima con Padre, mi hermano. Sigo leyendo, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Nos despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén.
entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Señor. Estamos aquí, Padre, reconociendo nuestras rebeliones y pecados, pidiendo tu misericordia, aceptándola por la fe a través de nuestro Mesías Cristo Jesús, dispuestos y listos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todo el pueblo allí donde está, diga amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Jehová los bendiga